Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar. Hola, bienvenidos a En Familia. Qué gusto estar aquí, como siempre, después de mis preguntas con Roberto Pombo. Y hoy voy a empezar con una pregunta que hacemos, yo creo que todos. ¿Cuál es, diría Isidro, con el buenos días, por supuesto, la frase o la expresión o la exclamación más repetida por estos tiempos? Judith, muy buenos días para usted, para todos los oyentes. Me corchó un poquito con esa pregunta, pero si la correlacionamos con la conversación de hoy, bueno, no sé, siempre se habla de que el cambio climático ya está aquí. No, pero eso es muy sofisticado. Yo digo es la exclamación. Cuando uno ya aterriza en el cambio climático, en la crisis, en el calentamiento, etcétera, ya está en la parte analítica. Pero es cuando siente lo que estamos sintiendo. ¡Qué calor! Yo la tengo de otra manera, pero no se puede decir en radio, Judith. No, en la costa dicen que sofoco. ¿Ah? Sí, o qué bochorno también decimos por estos lados. Qué bochorno. Bueno, en fin, ese es el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de la ola de calor, qué es lo que está pasando y sobre todo, qué nos ocurre a los seres vivos que estamos sobre este planeta con esta ola de calor. De modo que les damos la cordial bienvenida a En Familia. ¿Qué será lo que me pasa? Que vengo pensando desde la casa. ¿De dónde proviene ese sufrimiento? ¿Será que no oigo señal del viento que dice? Que no lo ensucia, que cuida su oído, que no lo abusa. Que si nos falta respiración, que nos falta más corazón. Para entender que la sensación de nube gris tiene explicación. Cada vasija que no reciclo, cada desecho que rompe el ciclo. Adquisiciones innecesarias, dicen que el exceso es nuestra malaria. No es por una tierra que tenga pena, no es por la muerte nuestra condena. Es que la muerte te quiero matar, pero también la suelo buscar. Matando agua, matando peces, montando en buses que pintan gris. No hay cielo que perdone esos trancones, no queda más tierra que no perdone. Respiro mejor por la ventana y todo el temor sirve para nada. La sombra oscura de mi cultura, la copra por velocidad tiene cura. Bueno, una cosa es decirlo así de forma dicharachera, qué calor, qué sofoco, qué bochorno. Y otra, ahí sí es cierto, analizarlo como debe ser. ¿Qué es lo que está pasando? De modo que para abrir este programa, nuestro productor Isidro Díaz Pájaro tiene un invitado muy especial que nos va a explicar con detalles lo que sucede y sobre todo qué podemos hacer, si es que todavía podemos hacer algo. Isidro, ¿de quién se trata? Nuestro primer invitado es Benjamín Quesada. Él es climatólogo y profesor del programa de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario. Profesor Benjamín, muchísimas gracias por estar con nosotros en Familia. Muy buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Profesor, ¿por qué no empezamos conversando de cuáles son esas causas de la actual ola de calor que se vive en Colombia? Bueno, pues hay varios ingredientes para las olas de calor a nivel global y en particular en este caso para Colombia. Obviamente el cambio climático aumenta la probabilidad de estas olas de calor, aumenta su frecuencia, su intensidad, su duración. Entonces eso es algo que hay que tomar en cuenta ahora. En cada ola de calor que vemos puede estar el cambio climático. Lo segundo que tenemos como ingrediente es el fenómeno del Niño. Sí, entonces estamos ya en condiciones en el Pacífico Este, donde hay aguas ya mucho más calientes que lo histórico. Entonces, pues también el Niño en Colombia provoca unas reducciones de lluvias y un aumento de temperatura. Entonces, esto se añade, digamos, en la receta de la ola de calor. Y finalmente, hay un fenómeno, digamos, de mucho más corto término, que es esta onda tropical Madden-Julian, que está pues actuando en el Mar Caribe en este momento, y esta oscilación, esta onda, está en su fase de más lluvias en el Océano Índico y de sequía en el norte de Sudamérica. ¿Sí? Entonces, esto se añade también a los dos otros ingredientes de cambio climático y del Niño. Profesor, ¿cuáles serían esas afectaciones que el cambio climático, que estas olas de calor pueden traer en nuestro país?
Bueno, pues las olas de calor es un tema verdaderamente preocupante en el caso de Colombia porque tenemos muchas tierras de baja elevación y eso hace que se puede estancar el aire y además si le añadimos el hecho de que cuando digamos hay un buen tiempo, pues se puede evaporar el agua del suelo, ya no hay agua en el suelo y entonces empieza a acumularse el calor de manera desproporcionada. Entonces, ciudades como Cúcuta, como Barranca Bermeja, como Santa Marta, como Puerto Carreño, por ejemplo, en el Bichá, pueden llegar a más de 43 grados perfectamente. Esto trae muchos impactos para la salud, ¿sí? Entonces podemos tener cuadros respiratorios, por ejemplo, podemos tener paros cardíacos debidos a estos extremos de calor. Incluso hay un estudio que cuantificó que Colombia es uno de los países más afectados por los extremos de calor. El país no está muy, digamos, preparado a nivel hospitalario a este tipo de extremos. Y bueno, pues nuestra alimentación está afectada por el cambio climático y por los extremos de calor. Hay muchos cultivos que ya, digamos, las temperaturas superan la fertilidad óptima, entonces el frijol, por ejemplo, pues está muy afectado, el maíz también. Entonces, el cambio climático o las olas de calor nos está, de cierta manera, pasando factura y podríamos tener en nuestro recibo de supermercado, pues, cuánto nos cuesta el cambio climático, porque es verdaderamente sustancial. O sea que esta ola de calor también puede afectar la seguridad alimentaria de nuestro país. Claro que sí. El cambio climático y en sus verdaderos impactos mortales o dañinos están los extremos climáticos, ¿no? Entonces la ola de calor puede dañar cultivos de manera repentina. También hay un artículo reciente que muestra cómo la ola de calor, las olas de calor a nivel mundial afectan el PIB per cápita. Y entonces la economía de un país está afectada por estos nuevos extremos de calor provocados pues por las emisiones de las actividades humanas y se cifra en Colombia en 5% del PIB per cápita. Es decir, que los extremos de calor mochan de 5% el PIB per cápita. Entonces, pues como lo he dicho, entonces hay varios sectores agropecuarios. Podemos hablar también del hecho de que hay olas de calor marinas y esto afecta también las capturas pesqueras. Los peces disminuyen en distribución y también se hunden, o sea, van más en profundidad. Entonces, por eso se reduce la pesca en el Caribe, pero también en el Pacífico cuando ocurren olas de calor. Profesor, recientemente la ONU informó que pasamos del calentamiento a la ebullición global. ¿Hay alguna relación con este anuncio, con este momento, con estas olas de calor, con este calor que estamos viviendo en el país? Sí, porque realmente si ustedes se acuerdan, en julio de 2023, hace muy poquito, ya había una serie de olas mundiales de calor. En el sur de China, estaban unas en el sur de Estados Unidos y en el sur de Europa, ¿sí? 3 regiones que los climatólogos han calificado de hotspots ya desde hace décadas, donde sabemos que se va a acumular el calor, sobre todo en verano del hemisferio norte. Entonces, todo eso, digamos que está dentro de las previsiones. Ya se había anunciado al mundo que si seguimos así, pues va a pasar este tipo de olas de calor. Lo que usó el secretario de la ONU de término de ebullición global es más un término simbólico, porque digamos que como climatólogos, como científicos, como responsables, se nos acaban las palabras, ¿no? Porque pasamos de alerta roja a gran crisis y emergencia climática, entonces toca encontrar nuevos términos para, digamos, elevar conciencias. Obviamente los océanos no van a hervir del día a la mañana, no vamos a alcanzar 100 grados, afortunadamente, pero sí ya estamos en 2023 con este fenómeno del Niño alcanzando un récord a nivel planetario jamás alcanzado, porque se acumula el cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero más
fuertes desde hace 20 millones de años y este fenómeno del Niño que calienta todavía más. Profesor, el cambio climático es una realidad. Digamos que ya echar para atrás ese maleficio de alguna manera de un día a otro no es posible, ¿no? Tenemos que vivir un poco con las consecuencias de no cuidar nuestro ambiente. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles serían esas recomendaciones para que esta ola de calor, digamos, se pueda llevar de una manera más suave? O las recomendaciones para quizás hacer algo y este cambio climático no siga avanzando de la manera en la que lo está haciendo. Bueno, efectivamente, sí, hablamos incluso en las ciencias climáticas de mitigación y adaptación al cambio climático. Es lo que se va a ver dentro de unas décadas, las acciones para las causas del cambio climático. Y la adaptación es, como usted bien dice, ya está una parte del problema del cambio climático, tenemos que hacer con esto. Ya se ha subido el nivel del mar, ya están los extremos de calor. ¿Qué hacemos? Y intentamos reducir las consecuencias. Eso es la adaptación. Bueno, pues a corto plazo, con las olas de calor, obviamente es muy importante hidratarse, mantener viviendas frescas, retrasar cualquier salida a un día posterior cuando pase la ola de calor. También las autoridades de salud pública puedan identificar las personas en riesgo, porque lo que más, las categorías más vulnerables de la población son los bebés y los adultos mayores. Y ellos no se dan cuenta que se están deshidratando. Entonces, frente a episodios así de calor extremo, toca que la familia esté muy presente, o el vecino, que si uno sabe del vecino pues mayor, vaya a verlo, porque muchas veces ha pasado que no se dan cuenta y puede haber un riesgo hasta mortal, ¿sí? Luego hay otras adaptaciones que se pueden hacer, por ejemplo, para evitar incendios, ¿sí? Entonces ahí hay toda una coordinación con las unidades de gestión de desastres, limpieza de bosques, no quemar durante estos periodos porque esto se puede propagar muchísimo, ¿no? Entonces, y luego a largo plazo, pues las ciudades van a tener que reorganizar su espacio territorial, hacer que haya, de cierta manera, menos asfalto, más espacios verdes, porque esto juega mucho, sobre todo en las tierras de baja elevación, ¿no? Es el profesor Benjamín Quesada, quien es climatólogo y es profesor del programa de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario y estuvo con nosotros en Familia. Profesor Benjamín, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un saludo. Pues gracias, Isidro, por esta entrevista, porque nos deja planteados muchísimos asuntos que ya hemos escuchado. Venimos hablando de esto hace tantos años, pero hay una expresión del profesor Quesada que quiero resaltar, y es que cada vez tienen que utilizar palabras que generen mayor alerta, mayor nivel de conciencia, dice él. ¿Se logrará? Ebullición quiere decir ya hirviendo, ya no es posible aguantar esto, y tenemos cosas que debimos hacer antes y no hicimos, pero que ahora son más difíciles de hacer, pero tenemos que hacerlas. En fin, nos deja el profesor Quesada planteamientos muy interesantes para conversar en familia. Después de la pausa, vamos a abordar la parte relacionada con salud humana, con los animales y, por supuesto, con uno de los problemas que afecta particularmente a Colombia con mayor énfasis en esta temporada de calor, el dengue. Todo ello después de la pausa en Familia. Los deportes en Caracol Radio. A las 11 de la mañana, 18 minutos, cierre del primer tiempo, Arsenal-Manchester United en la Liga Premier de Inglaterra. Otra vez a meterse por la terraza de Onana. Nueva carga aérea del equipo de Arteta. A ver, saca si finalmente encuentra un cabezazo. Está Gabriel Magalhães, está Rice, Havertz y Nketiah lista de espera. Tiro de esquina para rematar esta primera parte. Reiteramos, Arsenal-Manchester United están empatando 1-1. Por el United anotó Rashford, minuto 27. Igualó un minuto después Odegaard para el 1-1, a punto de que el árbitro central del compromiso
pite el final del primer tiempo en este partido de la fecha número 4 en la Liga Premier de Inglaterra. Recordamos resultados en la parte previa de esta jornada dominical. Liverpool con Luis Díaz, el colombiano, 65 minutos, superó 3-0 al Aston Villa, donde el colombiano John Hader Durán ingresó al minuto 73. Crystal Palace con Jefferson Lerma, convocado a la selección colombiana de fútbol, superó 3-2 al Wolverhampton, fecha 4 en la Liga Premier. En Italia, a punto de arrancar, 11:30 en la mañana, Inter de Milán, con Juan Guillermo Cuadrado en el banco frente a la Fiorentina, que también tiene a Yerry Mina en el banco. Simultáneo el partido Torino con Duván Zapata en la formación titular frente al Genoa. Noticias de la Liga Peruana de Fútbol Femenina. Hay presencia de colombianos. José Alberto Ortiz. Con protagonismo de entrenadores y jugadoras colombianas, se jugó la final de la Liga Femenina 2023 en el Perú. Dirigido por John Tierradentro, el equipo campeón fue Universitario, que se impuso 2-0 a la Alianza Lima, que tenía en el banquillo a otro colombiano, John Albert Ortiz. El partido de ida lo había ganado Alianza Lima 1-0, de tal manera que Universitario le dio la vuelta y levantó el título de campeón por 10ª ocasión. Con esta victoria y el título nacional, el equipo crema confirmó su participación en la Copa Libertadores Femenina, que se cumplirá en octubre en Colombia. Hacen parte del equipo campeón la defensa Karen Balcázar y la atacante Farlín Caicedo. En esta final además se impuso un nuevo récord de asistencia para Sudamérica, 42.000 espectadores, superando los 40.070 espectadores en el 2022 en juego entre Corinthians e Inter de Brasil. El fútbol colombiano cerrará su jornada dominical con el partido Cali-Pasto en el estadio de Palma Seca, que llevará al equipo nariñense. Paulo Paz. Deportivo Pasto buscará mantenerse en esta fecha entre los 8 parcialmente clasificados. Enfrentará en Palma Seca a Deportivo Cali, uno de los grandes del país en afugias por falta de resultados. El juego programado para las 8:20 de la noche. Darwin López, atacante de los Volcánicos, asegura que toda la nómina se encuentra en buen nivel para pelear la titular. Sí, claro, es que ha habido una pelea bacana. O sea, es parte del fútbol, del planteamiento, del equipo, de los buenos jugadores que tenemos. El equipo del Sur inscribió en las últimas horas al volante Juan Pablo Otálvaro y está en búsqueda de un delantero más para este semestre. Deportivo Pasto logró recuperar a varios jugadores esta semana en la parte médica y se encuentran a disposición del cuerpo técnico. En Caracol Radio, la vida se disfruta en familia. Vive la vida con bienestar. Hoy te vengo a hablar lo que pasa en la tierra, lo que pasa en el mar. Digo, no es casualidad que el Amazonas esté en llama, Australia harta más, calenta. No digo todos, tenemos que... Hoy estamos hablando en familia de la ola de calor. El profesor Quesada nos dejó planteados los efectos que causa en distintos aspectos de la vida en la Tierra, de la vida de todos los seres que vivimos sobre el planeta. Pero queremos ahora concentrarnos un poco en los efectos que tiene sobre el ser humano. Tenemos a la doctora Carolina Guerra, que es neuróloga clínica, miembro del capítulo de cefaleas de la Asociación Colombiana de Neurología. Doctora Carolina, con la gratitud por haber aceptado la invitación a nuestro programa, quiero preguntarle por una cosa que he oído últimamente y es el golpe de calor. ¿Qué es exactamente el golpe de calor? ¿Cómo están, Judith? ¿Cómo les ha ido? Bueno, realmente lo que sucede en la exposición a calor, bien sea externo o por ejercicio excesivo, que también puede darse, es una disregulación de la temperatura central de nuestro cuerpo. Cuando eso pasa, muchos sistemas se van a ver afectados, muchísimos, incluso la vida se puede poner en riesgo. Entonces, no es extraño, por ejemplo, que algunos veranos en los Estados Unidos, en zonas del sur de los Estados Unidos donde hay grandes olas de calor, veamos muchas personas que han muerto en sus casas
o personas mayores incluso, que mueren en la calle al salir a hacer las compras por el golpe de calor. ¿Y cómo se contrarresta ese golpe de calor? Lo primero que uno tiene que tener en cuenta es, primero, una exposición en horas en las que no sea muy alta esa radiación. Entonces, idealmente si uno va a hacer algunas actividades que demanden más energía o más actividad física de uno, hacerla más hacia las horas o muy temprano en la mañana o muy tarde, ya casi llegando pues a las horas de la noche, siempre con una excelente hidratación todo el tiempo, constantemente, así no sienta sed, porque eso es muy engañoso, no solamente siente sed cuando ya está casi en algún grado leve de deshidratación, entonces siempre permanecer muy bien hidratado, usar algunas compresas frías bajo las axilas o incluso en el cuello por donde sube la sangre, el cerebro nos puede ayudar también mucho, tomar baños que no sean calientes sino más bien en temperaturas tibias, entre los 28 y los 30 grados el agua más o menos, también puede ayudar a que las personas bajen esa temperatura central de nuestro cuerpo y evitemos el peligro. Doctora, ¿por qué se da que cuando vienen estas olas de calor, cuando suben las temperaturas, el sol inmediatamente nos genera estos dolores de cabeza? ¿A qué se debe? ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero que uno tiene que aclarar aquí es que eso sucede especialmente en cerebros que son en personas que tienen una predisposición a hacer dolor de cabeza o que tengan migraña o algún tipo de cefalea de base, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Los cambios de la temperatura generan también que nuestros vasos sanguíneos cambien su volumen, su tamaño. Entonces se dilatan, se vuelven grandes en una gran medida. En otros pacientes lo que puede haber es una gran liberación de algunas sustancias estresantes, hormonas de estrés como puede ser el cortisol, y de todas estas cosas juntas es una gran cascada de fenómenos técnicos bastante complicados, pues que no los quisiera yo enredar, pero lo que se va a dar es como abrirle la puerta a las regiones de nuestro cerebro que son las encargadas de disparar esa señal de dolor constantemente en un cerebro que ya está predispuesto, ¿cierto? Y el cerebro normalmente, una persona sana, tendría la capacidad de cerrar la puerta e impedir que se genere el fenómeno de dolor. Pero los pacientes que tienen esa predisposición, digamos que no tienen esa capacidad. Entonces el dolor se va a favorecer cuando tenemos temperaturas muy elevadas, exposición a la luz solar, porque además también la luz empieza a molestar mucho, como solamente luz, y también los cambios de presión atmosférica, cuando uno va a regiones que están más altas de un punto específico sobre el nivel del mar, o baja rápidamente a alturas al nivel del mar, puede también generarse ese fenómeno de dolor. Doctora, lo primero que hace la mayoría de la gente cuando siente dolor de cabeza, y más si ve que es por el calor, es tomarse un analgésico. ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero es no automedicarse. Segundo, tener en cuenta que cuando uno toma más de 14 pastillas en el mes para el dolor de cabeza va a empeorar. Entonces muchas veces esa conducta de dolor pastilla, dolor pastilla, dolor pastilla, sí nos puede llevar a un dolor de cabeza, pues que paradójicamente lo genera el mismo analgésico. Entonces ahí lo ideal es más bien tratar de hacer algo como una medida preventiva y por supuesto cuando empiece el dolor, iniciar una estrategia que nos ayude a quitarlo rápidamente, pero sin que lleguemos a esa cantidad de dosis en el mes. Por eso nosotros tenemos muy claro que los pacientes que tengan migraña o que tengan cefalea tipo tensión o cefalea racimos o cualquier tipo de cefalea tengan establecidos siempre un plan tanto para evitar el dolor de la cabeza como para atacar el dolor en el momento en el que empiece. No dejarlo pasar y pasar y pasar horas porque ya no tendría mucho sentido la analgesia. Creo que ha quedado clarísimo, doctora Carolina, sobre todo porque nos da usted medidas muy prácticas que nuestros oyentes pueden volver a escuchar, porque el programa, además de ser emitido al aire, pues queda luego en la página web de Caracol. Y uno escucha ahí lo que la doctora Carolina Guerra nos ha dicho y puede seguramente tomar medidas mucho más eficientes que desesperarse y empezar a tomar analgésicos sin ningún tipo de control. Le agradecemos mucho su presencia en Familia, doctora Carolina, gracias. A ustedes, Judith, muchas gracias por el espacio. Pues podríamos dedicar casi que un programa a cada una de las afectaciones que produce la ola de calor, pero no podemos en este programa pasar por alto una de las más graves, que es el cáncer de piel. He leído que 1 de cada 100 personas en el país muere por cáncer de piel. ¿Es eso cierto?
doctor Wilson Cubides Martínez, médico, magíster en salud pública internacional y en administración en salud. El doctor Cubides es docente universitario y actual director ejecutivo de la Liga Colombiana contra el Cáncer. ¿Es cierto ese dato, doctor Cubides? Buenos días En Familia, a Judith, Isidro, gracias por este espacio. Sí, señora, es completamente cierto. Es preocupante que en el mundo alrededor de 1.500.000 personas son diagnosticadas como nuevos pacientes con cáncer cada año, de los cuales en el mundo fallecen 120.000 personas desafortunadamente. Bueno, en Latinoamérica fallecen cada año alrededor de 17.000 personas y esa cifra que tú das aquí en Colombia, que se eleva más o menos a 1.800 personas cada año, pues es lamentable. Y básicamente es lamentable porque la mayor parte de ese problema recae en que no estamos previniendo y no estamos detectando oportunamente el cáncer de piel. Quizás, doctor Cubides, lo que pasa en este momento es que como está el sol tan radiante y como lo estamos viendo allí, que nos está acalorando tanto y que nos está quemando, como que hacemos conciencia, pero hay momentos en los que no hacemos conciencia. Cuando está nubladito, como decimos, están ahí las nubecitas, entonces ahí no va a pasar nada. ¿Qué dice usted a eso? Bueno, gracias. Esa pregunta es muy importante, porque resulta que el factor causante de cáncer de piel que tiene más relación con cáncer de piel son los rayos ultravioleta. Y de manera errónea todos pensamos que los rayos ultravioleta solamente nos caen cuando estamos a la luz del sol directamente, y resulta que no. En la luz del día también hay rayos ultravioleta, e incluso en algunas lámparas internas en las construcciones o edificaciones también hay rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta son 3 tipos de rayos ultravioleta: los rayos A, los rayos B y los rayos C. Nuestra capa de ozono nos protege especialmente contra los rayos de ultravioleta C y B. Los rayos tipo A pasan casi que directamente. Pero bueno, tenemos una capa de ozono que por naturaleza se creó, Dios la creó, la naturaleza la creó para protegernos, pero desafortunadamente con la emisión de cierto tipo de halocarburos se ha ido, digamos, generando una disminución de esa capa de ozono. Y es así como en 1985 se detecta el hueco de la capa de ozono en el Polo Sur. De ahí que se empezó a generar conciencia sobre este tema y en 1987 se firmó el Protocolo de Montreal, que va encaminado a generar todas las políticas de protección y de, digamos, de reparación de la capa de ozono. Eso hace y ha influido en el calentamiento global. Y resulta que la piel es un órgano que depende muchísimo también de la humedad. Al haber mayor calentamiento global, pues la temperatura sube, la piel se seca y por lo tanto se ve más expuesta a los rayos ultravioleta al disminuir la capa de ozono. Pero adicionalmente, la piel se seca y un factor de defensa de la piel además es la humectación. Entonces una piel seca es menos resistente y lleva a mayores problemas. Doctor, escuchándolo hablar, es evidente la importancia de protegernos. ¿Cómo hacerlo? Sí, gracias, Isidro. Pues ante todo es la protección. Bueno, los dermatólogos, que son los profesionales especializados en este tema, hacen énfasis, se han hecho énfasis durante muchos años, de que la protección tiene que ser primero que todo con la menor exposición a los rayos ultravioleta que podamos. Usar prendas de manga larga, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Incluso la tecnología ha avanzado tanto que ya hay incluso ropa que tiene protección ultravioleta. Y un elemento adicional que se volvió indispensable en nuestros maletines, en nuestros bolsillos, en nuestros bolsos, tanto para hombres como para mujeres, y recalco eso, no solamente para las mujeres, es el protector solar. Pero el protector solar no es solo para usarlo los domingos o el día que vayamos a la playa o a la piscina, toca usarlo todos los días, desde la mañana bien temprano, pero no solamente una vez al día. Ojalá cada 2, cada 3 horitas estarse aplicando el protector solar, sobre todo en las partes que más expuestas están a los rayos ultravioleta. Y la otra cosa es que el factor de protección, entre más cercano sea a 100, incluso superior a 100, es más efectivo ese protector solar. Doctor Cubides, ¿y por qué es mortal el cáncer de piel? Bueno, Judith, esa pregunta también es muy importante. Resulta que nosotros tenemos varios tipos de cáncer de piel. Los más comunes son el vasocelular y el escamocelular. Pero hay un tipo de cáncer que es bastante mortal y él se llama el melanoma. El 80% de las causas, o más bien de las muertes causadas por cáncer de piel son por culpa del melanoma.
Pero el problema, ¿cuál es? El problema es que son diagnosticados y empiezan su tratamiento en etapas tardías, por eso es que es mortal. Y de ahí que nosotros tenemos que tener unos signos de alarma para poder detectar oportunamente y empezar a tratar oportunamente un cáncer de piel. Y es lo que los dermatólogos han establecido como el A, B, C, D, E, como el abecedario. Entonces el A o la letra A tiene que ver con la simetría. Si un lunar se vuelve o cambia de forma, se vuelve irregular, ahí tenemos un signo de alarma que puede ser cáncer de piel. La B respecto a los bordes, si esos bordes se vuelven irregulares, le salen digamos piquitos o algún tipo de irregularidad, pues también hay un signo de alarma. La letra C tiene que ver con el color. Si ese color del lunar cambia o si un lunar tiene en una parte un color y después se vuelve de otro color en otra parte, también es un signo de alarma. La letra D tiene que ver con el diámetro, es decir, el crecimiento. Se dice que los lunares cuando empiezan a crecer también puede ser un signo de alarma y sobre todo si son más de 6 milímetros de diámetro. Y la letra E tiene que ver con la evolución y a su vez esa evolución tiene que ver con las otras letras que acabo de decir. Si hay un cambio en su simetría, si hay un cambio en sus bordes, en su color, en su tamaño, o empieza a doler o a tener alguna molestia, ya hay un signo de alarma al cual tenemos que prestarle atención. Por esa razón, la Liga Colombiana contra el Cáncer, sus 32 seccionales y capítulos, hemos diseñado la campaña Cuida su piel, protege la tuya, porque esta es una labor de todos, y es conciencia de todos desde los mismos niños. Nosotros tenemos que cuidarnos la piel, pero también cuidarle la piel al otro. Recordemos que hay partes de la piel de nuestro cuerpo, dado que es el órgano más grande del cuerpo, que no nos vemos, pero sí lo ven los demás. Nuestros familiares o personas cercanas en el trabajo, en la familia, nos pueden decir, oiga, ese lunar de pronto está malito, te póngale atención. Bueno, y la otra cosa es que estamos generando conciencia en los niños y hemos diseñado un curso gratuito para docentes de primaria y de preescolar que está colgado en nuestra página web, es www.ligacancercolombia.org, en donde en ese link o en esa página pueden encontrar el enlace para entrar al curso de forma gratuita, con el objeto de también que los docentes de primaria y preescolar sean líderes y le generen conciencia a todos los niños de primaria y preescolar en ese sentido. No se diga más, visiten la página de la Liga contra el Cáncer. Mucho que aprender y mucho que aplicar. Después de escuchar esta conversación con el doctor Wilson Cubides Martínez, director ejecutivo de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Gracias, doctor Cubides, por estar con nosotros en familia. Gracias a En Familia, gracias a ti, Judith, y a Isidro. Y bueno, todos los que nos están escuchando, sin darse cuenta, adquirieron un compromiso. Ya son parte de la familia Liga Colombiana contra el Cáncer y tienen la misión de dar este mensaje a los demás. Por eso estamos en familia. Muchas gracias. A usted, muchísimas gracias. Vamos a la pausa y ya regresamos para continuar con nuestro tema de hoy, la ola de calor y sus efectos. Inicia un nuevo sueño para mi país. Clasificar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Se acerca el primer partido frente a Venezuela el 7 de septiembre. Serán 9 rivales, 18 partidos, más de 1.600 minutos de juego. ¿Y dónde estaremos? Como es costumbre, siempre al lado de mi selección. 2026 es nuestro objetivo. ¡Qué linda eres, Colombia! Vive todas las emociones de las eliminatorias mundialistas en el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía. Con el fenómeno del fútbol que no te falla. Este fenómeno que está en la sangre y en el oído de un país. Este domingo a las 8 de la noche en Armonía conoceremos qué es la depresión posparto, a quiénes afecta y cómo identificarla y tratarla. Y también hablaremos de un método que apunta a aumentar el autoestima y el estado de equilibrio en nuestra vida. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Siempre por Caracol Radio. Más compañía. Prográmate para los goles. Prepárate para vivir las emociones. ¡Golazo! Acompaña a tu equipo con el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Escucha este domingo 3 de septiembre, desde las 3:50 de la tarde, Nacional Pereira. Y desde las 6 de la tarde, Águilas Doradas Millonarios. El fenómeno del fútbol en Caracol Radio está en toda parte.
profesional colombiano está aquí en Caracol Radio. Más compañía. En Caracol Radio, queremos que estés informado en todo momento. En las cifras que reveló Anato se destaca que los ingresos... Llegó a este cargo sin los requisitos académicos y de Nuestro servicio informativo te lleva a través de la radio, oportunamente, todo lo que necesitas saber. Con este aumento se rompería la tendencia alcista. Mientras se efectuaba este encuentro en zona rural del municipio de Toribío. Desde diferentes lugares de Colombia y el mundo. El gobierno de Islandia la volverá a permitir según lo confirmado. Y a través de nuestras plataformas digitales tienes información al instante. En Twitter sigue la cuenta @ultimahoracr. Activa las notificaciones y entérate de las noticias más importantes en el momento que suceden. @ultimahoracr. Caracol Radio. Más compañía. En familia. Vive la vida con bienestar. Caracol Radio. Ese bello nevado que el río alimentó, perdió su blanca cima. La nieve se secó, debemos prepararnos. Avanzamos pues en familia ya en este tercer segmento. Imposible en un solo programa desglosar todas y cada una de las causas de lo que está sucediendo, pero sí hay algunas que nos interesa profundizar. Hemos oído hablar mucho acerca de que la manera como nos alimentamos tiene, por supuesto, un impacto muy grande sobre el cambio climático, tiene un impacto en la crisis climática que afronta la humanidad. Esa manera de alimentarnos, ¿cómo está relacionada con la ola de calor? Se lo vamos a preguntar a Karen Reyes, que es la coordinadora de comunicación en Colombia de Sinergia Animal, una organización no gubernamental que se dedica, como su nombre lo indica, a esta relación del humano con los animales. Karen, bienvenida, y de verdad, uno oye decir que tenemos que cambiar la forma de alimentarnos, que hay que dejar de comer carne, y entonces la gente que come carne nos mira raro a los vegetarianos y dicen, ay, ustedes son muy exagerados, eso no es así. ¿Cuál es la realidad verdaderamente, Karen? Buenos días, muchas gracias por esta invitación y por abrir un espacio tan urgente, porque como lo mencionas, todo el debate de cambio climático se ha centrado en combustibles fósiles, en el uso de plásticos, en nuestro consumo excesivo, lo cual es muy importante también, pero pocas veces abordamos a nuestro sistema alimentario actual. ¿Qué es lo que sucede? Desde hace unos 50 años para acá, la demanda de proteínas de origen animal ha crecido de una forma inusitada. En el caso de la carne se ha duplicado y en el caso de productos como el huevo ha llegado a triplicarse. Y para responder a una demanda tan grande, lo que hemos hecho es intensificar unos sistemas de producción donde hay millones de animales que están destinados pues a ser utilizados. Y hemos llegado a un punto donde el grueso de los mamíferos en la tierra son ganado. En este momento el 60% de la biomasa de mamíferos en la tierra corresponde a especies de ganado, solamente el 36% somos seres humanos y nos queda únicamente un 4% de especies silvestres. Y para sostener las vidas de tantos animales, lo que estamos haciendo es utilizar nuestras tierras agrícolas. En este momento el 80% de las tierras agrícolas se destinan para criar y alimentar a esos animales, específicamente con cultivos de soya que tienen un impacto pues medioambiental. También estamos utilizando grandes cantidades de agua dulce y generando unas emisiones de gases de efecto invernadero que en este momento ya llegan al 14.5% del total de emisiones a nivel mundial. Entonces, sin duda, este sistema alimentario que hemos construido es insostenible y tiene una relación estrecha con este efecto del cambio climático. Pero cuando la oigo hablar me quedo pensando en esto. El problema del suministro de proteínas para la alimentación de los humanos es en este momento el que me llama la atención, porque lo que se cambia muchas veces para las personas vegetarianas es
la proteína animal por proteína de soya y usted pone la soya en la lista de los cultivos que están generando problemas. ¿Cuál es la alternativa que se plantea desde personas investigadoras de este tema como usted? El consumo de soya por parte de los seres humanos no es el verdadero problema, porque el grueso de los cultivos de soya, como lo he dicho, se destinan para los animales. Si destináramos todas esas tierras agrícolas para alimentar a los seres humanos, podríamos generar un sistema alimentario sostenible donde productos como la soya puedan ser utilizados. Y gran parte de lo que está ocurriendo en este momento es que al utilizar toda la agricultura solamente para los animales, ni siquiera estamos generando alimentación para los seres humanos. Solamente el 37% de las proteínas y el 20% de las calorías que son consumidas por los seres humanos corresponden a los productos animales, es decir, que tampoco son efectivos. ¿Qué es lo que nos están diciendo los expertos en este momento? Que todas esas áreas de tierra se pueden usar para producir esas proteínas vegetales que además nos van a ayudar a mejorar nuestra salud y que nos van a ayudar a hacerle frente al cambio climático. Un estudio que sacó la Comisión de Lancet, que es una de las más prestigiosas a nivel internacional, nos dice que el consumo de carne debería reducirse hasta en un 75% para lograr nuestros objetivos climáticos en muchos de los países en los que estamos tratando de generar los acuerdos de París, tratando de generar esta meta de no aumentar la temperatura global. Entonces, la respuesta es una alimentación mayormente basada en vegetales, un sistema alimentario que sea cada día menos dependiente de las proteínas de origen animal y unas tierras agrícolas con una agricultura más sostenible, recuperando sistemas agroecológicos más coherentes con el medio ambiente y que nos ayuden justamente a reducir esta presión que tenemos por deforestación sobre este uso de suelo. Bueno, pero obviamente no podríamos dejar esta entrevista solo desde lo antropocéntrico, es decir, hablando de lo que nos conviene a los seres humanos, hablemos de lo que le conviene a los animales también. ¿Cómo afecta esta ola de calor a los animales? ¿Qué nos está pasando y qué les está pasando a ellos también? Bueno, el cambio climático tiene unos efectos bastante fuertes respecto a la biodiversidad del mundo. Si nosotros somos sensibles a las temperaturas, los animales son tanto o más sensibles también a estos cambios. En un primer lugar, pues las olas de calor generan sequías más largas y más extremas. En regiones de África, por ejemplo, los índices de lluvia tienden a la baja mientras que las temperaturas continúan aumentando y esto impacta directamente a la cobertura vegetal y a la cobertura de los animales. Entre menos llueve, pues menos agua y menos comida hay disponible. También muchos ya estamos conscientes de cómo se están derritiendo nuestros casquetes polares. Esto eleva, por supuesto, el nivel del mar, nos genera pues amenazas de inundaciones, sobre todo en las ciudades costeras, y pues todos estos fenómenos naturales cobran muchas vidas de los animales, donde por supuesto son los menos protegidos. Y estas intensas sequías, estos intensos inviernos, porque pues ese es el efecto del cambio climático, también están generando cambios en las rutas migratorias de los animales, haciendo que muchos pues pierdan esa capacidad de movilizarse como lo hacen naturalmente, cambiando sus patrones. Muchas especies que eran diurnas ahora pasan a ser nocturnas para tratar de buscar bajas temperaturas y por supuesto se enfrentan a la extinción. En este momento el estimado es que para el año 2100, si nosotros no hemos logrado realmente hacer frente a los efectos del cambio climático, estaríamos perdiendo cerca del 50% de las especies animales. Y con el sistema alimentario actual que tenemos, ya estamos poniendo en riesgo a cerca de 28.000 especies solo por las pérdidas de hábitats que ellos tienen al ocupar sus bosques nativos. Entonces, sin duda, hay unos cambios que también afectan a estos animales que son explotados en granjas. Muchas de las nuevas emergencias por nuevas enfermedades se asocian a este cambio climático. Están interfiriendo también con la forma en que se reproducen, con la forma en la que su salud pues, se establece. Así que esto realmente es algo que nos afecta, como tú lo mencionas, no solamente a los seres humanos, sino que también afecta a esas otras formas de vida en la Tierra.
y que en últimas pues demuestran que el cambio es urgente. Karen, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en familia y cumple usted con un propósito muy interesante que tenemos en este programa y es que seguramente quienes nos escuchan han oído hablar de esto muchas otras veces, pero lo que nosotros queremos es poner el tema en familia, que se converse en familia sobre esto, porque hay muchas cosas que podemos hacer y cambiar la alimentación es una de ellas. Lo podemos hacer, claro que sí. Karen, muchas gracias. Claro que sí, es más que posible, como lo hemos mencionado aquí, pues trae muchísimos beneficios y es el camino que en este momento la ciencia y ya hasta nuestro sentido común lo respalda. Así que desde Sinergia Animal estamos dispuestos también a ayudar a las familias colombianas en esa transición a una alimentación que sea cada vez más ética, más sostenible y más saludable. Bueno, ya estamos casi llegando al final de este programa que ha resultado tan interesante. La ola de calor y sus efectos. Y uno de ellos, según lo que hemos leído y la información que nos está llegando, es el aumento del dengue. Isidro, de modo que, ¿quién es nuestro invitado para cerrar hoy en familia? Judith, para cerrar tenemos al doctor Enrique Massenet Granados. Él es especialista en epidemiología, magíster en salud pública y gerente nacional de epidemiología de Cosalud EPS. Doctor Enrique, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en familia. Muy buenos días, muchas gracias por su amable invitación. Doctor, ¿cómo el calor incrementa los casos de dengue? Bueno, realmente el calor como tal no es el que está incrementando los casos de dengue, sino las consecuencias que produce esta ola de calor, que es que la gente comience a almacenar agua. Ustedes saben que el mosquito que produce el dengue se cría en el agua. Entonces, con estas oleadas de calor encontramos mucho almacenamiento de agua y cuando no está adecuadamente tratada con alguna sustancia que evite la proliferación o destapada, los mosquitos van y ponen huevos allí. Adicionalmente, lo que nos hemos encontrado es que ya los mosquitos están tomando la mayor parte de los municipios de Colombia. El mosquito que produce el dengue, el Aedes, es un mosquito que necesita unas temperaturas de mínimo 25 grados para crecer, y pues el aumento de la temperatura también ha hecho que algunos municipios que no tenían estas características ya las hayan adquirido. Entonces encontramos que está penetrando a unas zonas del país donde antes no teníamos mosquitos producto de la enfermedad. Caramba, mayor calor, mayor cantidad de mosquitos en lugares en donde antes no estaban los Aedes, que son los que transmiten el dengue. Pero ahora viene la pregunta difícil, doctor Massenet, o por lo menos para uno que es lego en la materia, y es, ¿qué es exactamente el dengue y cómo lo diferencian de otras cosas? Porque hay gente que le dice a uno tengo gripa, otra le dice creo que me volvió a dar el COVID, otro dice no, esto como que es dengue. ¿Cuál es la realidad al respecto? Bueno, el dengue es una enfermedad que se produce por un virus que se transmite a través de la picadura del mosquito. Hay 4 formas diferentes del virus, 4 tipos de virus diferentes. Usualmente nosotros veíamos que en los distintos años circulaban distintas cepas de virus. En este momento están circulando en Colombia los 4 tipos o serotipos de dengue del virus. Ese virus lo transmite, como todos sabemos, la picadura de un mosquito, y la verdad que es una enfermedad que no es fácil de diagnosticar porque se confunde con muchas enfermedades. ¿Cuál es su principal síntoma? La fiebre, y hay muchas enfermedades que dan fiebre. Pues además del dengue, pues tenemos el Zika, el chikungunya y otras enfermedades infecciosas que también nos dan fiebre. Es importante que cuando una persona tenga síntomas, sobre todo en esta época, ya le dije, el síntoma principal es la fiebre, consulte a su médico para que el médico le haga un diagnóstico, porque el dengue es una enfermedad muy peligrosa que en algunos casos puede producir la muerte. De hecho, se han producido muertes en Colombia en lo que va ocurrido del año, incluso más de lo que se habían producido en años anteriores, porque si no se trata el dengue adecuadamente, las consecuencias sobre el organismo pueden llevar a una desenlace fatal. Doctor, ¿quiénes son los que están más expuestos a contraer esta enfermedad? Bueno, como la enfermedad se transmite a través de la picadura del mosquito, las personas que estén
en zonas donde se crían mosquitos son los más expuestos. Aquí no es de adultos, de niños, de ancianos, de sexo masculino o femenino. Lo principal es la exposición al vector. Entonces las personas que viven en sitios donde hay acumulada agua, el mosquito del dengue crece en agua limpia, estancada, no crece en agua salada. En sitios donde hay lagunas, o en sitios donde hay acumulación de basuras o de cualquier otro tipo de recipiente donde se pueda criar el mosquito, esos son los más expuestos. Creo que ahí en esa respuesta a uno le va quedando claro qué es lo que hay que hacer. Evitar esa acumulación de aguas estancadas, proteger esa agua cuando está recogida, no dejar esos lugares con basura, en fin. Nos va dejando usted claro, doctor Massenet, lo que hay que hacer. Y me surge una pregunta con respecto a lo del diagnóstico, y es que ante la dificultad de pronto o ante la falta de ganas, digámoslo claramente, de ir al médico, la gente dice, no, esto es una gripa, yo muestra a ver, me tomo cualquier antigripal y ahí la va pasando. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el déficit de diagnóstico y con la automedicación? Bueno, Woody, esa pregunta tuya es muy importante, porque fíjense que el dengue tiene unas características interesantes. La primera etapa de la enfermedad es una etapa febril. Las personas se preocupan cuando tienen fiebre, pero la etapa grave del dengue comienza después de la etapa febril. La fiebre dura 3, 4, 5 días, pero después de la fiebre es que se presenta una reducción en las plaquetas, que son parte de los mecanismos de coagulación que tiene el organismo, y en esa etapa es que la persona puede presentar sangrado, puede presentar shock o puede presentar cualquiera de estos deterioros graves que nos puede llevar a una hospitalización o incluso a la muerte. Entonces es importante tener en cuenta, cuando el niño con dengue se le quita la fiebre, ahí es donde empieza el peligro. Generalmente la persona se queda más tranquila. No, ahí es que hay que preocuparse. Por eso hay que ir donde el médico, porque en los centros y puestos de salud tenemos la forma de diagnosticar la enfermedad. Hoy existen pruebas rápidas que pueden hacer el diagnóstico muy rápidamente. Frente al tema de la automedicación, les acabo de mencionar que el dengue produce problemas de coagulación. Y uno de los medicamentos que se utilizan usualmente para bajar las fiebres es la aspirina. Y la aspirina produce problemas de coagulación. Una combinación mortal, dengue con aspirina. Pero es que la aspirina también está en otros productos, como el Alka-Seltzer, por ejemplo, por nombrarles uno. Y como las personas en general no saben qué productos tienen aspirina, creen que hay cualquier tipo de medicamento puede ser muy fácil de usar y puede ser inocuo, y le podemos estar produciendo a la persona un mayor problema de coagulación que lo va a llevar, ya saben, a un desenlace que puede ser fatal. Y el otro problema son las inyecciones. Como la persona con dengue tiene un problema de coagulación, si le ponen una inyección intramuscular, pues puede sangrar hacia el músculo y se le puede producir un hematoma. Entonces son pacientes que hay que cuidarlos mucho y hay que ir al médico, porque el médico puede diagnosticar la enfermedad. Muchas gracias, doctor Enrique Massenet Granados, por habernos acompañado hoy en Familia. Y de esta manera llegamos al final de un programa que esperamos haya resultado verdaderamente útil para conversar sobre esto en familia. Insistimos, las causas de esta ola de calor, los efectos que tiene sobre los seres vivos, los efectos que tiene sobre los animales, sobre nosotros, sobre nuestra salud. Pero más allá de todo eso, ¿qué cosas podemos hacer para mitigar la situación, para resolverla hasta donde ello sea posible y para evitar que se agrave? Muy amables por estar con nosotros en Familia, y quédense como siempre aquí en Caracol Radio, porque ahora vienen las noticias.